Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo del curso de AutoCAD para principiantes, clase número 24. Así que antes de comenzar con la clase, felicitar y agradecerles a todas las personas que han llegado hasta la clase 24 porque han ido aprendiendo y la verdad que son muchos los contenidos que hemos visto hasta acá. Por lo tanto, felicitarles y alentarles a que sigan aprendiendo este maravilloso software. Así que en esta clase 24 nos vamos a centrar en el aprendizaje de cómo poder dibujar un corte escantillón de nuestro proyecto en AutoCAD. Ya en las clases anteriores hemos visto cómo dibujar una planta, cómo dibujar elevaciones, cómo dibujar un corte, y ahora nos vamos a centrar en este corte escantillón. Pero, ¿qué es un corte escantillón? ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? Es básicamente un corte constructivo que nos va a mostrar cómo se ensamblan los distintos elementos participantes en la construcción del proyecto. Entonces, para esto, al igual que las versiones anteriores, hemos tenido nuestro dibujo de referencia, en donde tenemos justamente un ejemplo de un escantillón del proyecto de la casa Farnsworth. Por lo tanto, si nos acercamos a este PDF, que van a encontrar como siempre en la descripción del video para descargar, van a tener distintas cosas. Ahora vamos a ir entendiendo, como decía recién, que el escantillón es un corte constructivo. Entonces, a diferencia del corte que hemos hecho antes, este va a tener un mayor nivel de detalle. Pueden ver que aparecen prácticamente todos los elementos que componen el proyecto de construcción y está dibujado a una escala mucho más grande, que muestra el dibujo de manera más grande. Por lo general el escantillón se presenta en escala unos a 20, unos a 25 o unos a 10, ya dependiendo del proyecto. Por lo tanto, nos va a mostrar más cosas. Si lo comparamos con el corte que hemos dibujado antes, el corte va a estar mostrando quizás cosas más generales. Este corte escantillón va a mostrar ya la situación exacta de cómo se ensamblan los elementos y qué elementos compone el proyecto. Acá solamente vemos suelos, cubiertas, muros y no mucho más que eso. Por lo tanto, para dibujarlo, vamos a tener que agregar muchas más cosas. Como pueden ver, aparecen muchos más objetos que tenemos que ir dibujando. Eso por una parte. Y también hay elementos compositivos del escantillón que vamos a aprender a incluir también. Por ejemplo, como las anotaciones o estos textos. Pueden ver que aparece un texto con una flecha que indica el nombre o qué es cada objeto. Por lo tanto, eso también lo vamos a aprender a agregar con una herramienta de AutoCAD. Entonces, si observamos el dibujo, concretamente vamos a tener que agregar un montón de cosas adicionales, dibujarlas. Vamos a tener que agregar achurados también. Estos corresponden a objetos cortados, también lo hemos visto la sesión anterior. Por lo tanto, ya sabemos que un objeto cortado debe llevar un achurado para representar que estoy viendo el interior de ese material. Así que vamos a tener que dibujar lo que falta, agregar achurados y agregar las etiquetas de anotación o textos que nos indiquen qué es cada cosa. Así que tenemos mucho por hacer hoy, por lo tanto vamos a empezar con nuestro escantillón. Entonces acá, primero lo que tenemos que observar es que el escantillón nos muestra, en este caso, lo que sería la parte de la cubierta y lo que sería la parte de la plataforma o el piso del proyecto. Y tenemos también uno de los pilares o columnas que hemos dibujado antes. Entonces podemos partir nuestro escantillón a partir de un dibujo que ya tengamos. De hecho, si se dan cuenta, esto es muy similar, o la vista es muy similar a una de las elevaciones laterales, porque en realidad yo estoy viendo los pilares vistos desde frente. Si estuviera haciendo una elevación lateral, cualquiera de las dos, estoy viendo los pilares desde frente y estoy viendo el piso. Entonces, la elevación que hemos dibujado en la clase 22, si no me equivoco, la dibujamos vista desde frente. Por lo tanto, si hemos hecho las otras elevaciones, yo hice solamente el bosquejo de una, con esa elevación ya podría partir, porque si se dan cuenta, esta elevación, por más incompleta que esté, es muy similar al ángulo de vista del escantillón. Tendría mi columna acá, tendría mi cubierta y mi piso. Por lo tanto, yo ya podría partir con eso. O sea, ahora, lo ideal siempre es partir en función de un dibujo que yo ya tenga para no tener que empezar de cero. ¿Por qué? Porque acá ya tengo, por ejemplo, la ubicación del piso. O sea, yo ya tengo dibujado esto. Por lo tanto, ya tengo la altura, me estoy ahorrando eso. Ya tengo el espesor del piso, me estoy ahorrando eso. Ya tengo la ubicación de la columna. Entonces, a partir de eso podemos comenzar a dibujar. Si alguno de ustedes se adelantó, y espero que así haya sido, y haya dibujado las 4 elevaciones, bueno,
mejor aún, va a poder tomar esa elevación completa, una de las elevaciones laterales, y a partir de eso vamos a comenzar con nuestro dibujo. Así que voy a copiar esta elevación, la voy a copiar acá abajo de mi corte, y acá es donde voy a empezar a dibujar. Entonces vamos a empezar como siempre a mirar nuestro escantillón, nuestro PDF de referencia, para empezar a dibujar. Voy a empezar con el pilar que tenemos acá. Ya tengo de alguna manera la altura de ese pilar, por lo tanto ahora lo que me falta es dibujarlo como tal. Pueden ver que el pilar no es simplemente un rectángulo, lo cual sería muy fácil, sino que también veo parte de su perfil frontal. O sea, estoy viendo el pilar desde frente. Esto es un pilar con forma de H, por lo tanto, si lo dibujamos acá en 3D, sería algo como esto. Entonces lo que estamos viendo es el pilar visto desde frente, ¿sí? Por eso se ve de esa manera. Entonces, ¿qué veo? El contorno del pilar y veo sus alas a los costados. Entonces, eso es lo que vamos a dibujar y tenemos las cotas para hacerlo. Entonces tenemos que las alas del pilar son 0,02 metros. Estamos dibujando en metros, así que en 0,02 voy a tomar esta línea, la voy a copiar hacia la derecha, 0,02, me va a quedar la primera. Luego, si volvemos acá, tenemos que 0,21 y de nuevo 0,02. Entonces voy a volver a copiar a la derecha, 0,21, y luego esta la voy a copiar también, 0,02. Con eso tengo mi pilar. Ahora, si vamos viendo, yo mencionaba antes que una vez teniendo el pilar nos vamos a centrar en prácticamente 3 puntos. Uno va a ser la cimentación o fundación, donde encontramos la fundación de hormigón, una placa base, que es la que une el pilar de acero con la cimentación de hormigón. Tenemos la estructura del piso y tenemos la estructura de la cubierta. Así que voy a partir con esta última y así nos vamos a ir dividiendo el dibujo para que vean que va a ser de una manera un poco más abordable, ¿sí? Entonces, primera cosa, vamos a ver que el pilar no llega hasta arriba, el pilar llega hasta una cierta parte y luego lo que sigue es la estructura de cubierta como tal. Así que vamos a partir desde ahí. Primero pueden ver también que hay distintas cotas. Hay cotas que nos dicen cuánto hay desde el piso hasta la estructura de suelo, luego cuánto hay desde la estructura de suelo hasta el inicio de la cubierta como tal, y luego tenemos la altura hasta donde termina de alguna manera esta cubierta. Así que vamos a ir interpretando esto para ir redibujando de cierta forma nuestro dibujo. Ahora, algo que también se van a dar cuenta es que no vamos a hacer la elevación completa como escantillón. Por lo general se toma un eje y eso es lo que nosotros dibujamos. Así que yo voy a aprovechar de cortar lo que sobra del dibujo. Vamos a hacer una línea. Voy a dejar un espacio acá. Vamos a ver más o menos cuánto. Aproximadamente de 1 metro. ¿Sí? Aproximadamente de 1 metro. Desde este pilar hacia la derecha. Yo la he dibujado al azar. En realidad no tiene por qué ser 1 metro exacto. Y es para cortar todo hacia la derecha. Entonces con trim, recortar. Recuerden, herramienta trim o recortar acá arriba. Vamos a usar esa herramienta para borrar todo esto y así acotar también nuestro dibujo solo a esta ubicación. Entonces, ¿por dónde podemos comenzar? Yo decía recién que el pilar no llega hasta arriba, no llega hasta el final del dibujo, por lo tanto lo primero es identificar qué tanto más arriba va a estar. Nosotros ya tenemos esta altura, por si acaso. Nosotros ya tenemos dibujado esto, lo tenemos dibujado de un modo muy conceptual, que serían estas 2 líneas. Por lo tanto, ahí yo ya podría identificar ciertas cosas y tener un punto de partida. Por ejemplo, acá tengo entonces las cotas que me podrían ayudar a empezar a dibujar toda esta figura. Vamos a partir con lo siguiente. Primero vamos a ver que hacia la derecha tenemos algunas cotas. Por ejemplo, esta cota de 0,02 que corresponde a un techo de yeso suspendido en el interior. Tenemos esta de 0,37, tenemos otros componentes que son los que van estructurando la cubierta. Así que lo importante acá es empezar por alguna parte. Podríamos partir por acá, podríamos partir por acá. Lo importante es identificar entonces cuánto más vamos a agregar al dibujo que ya teníamos. Nosotros ya teníamos un dibujo bien básico
de lo que compone entonces el proyecto. Entonces vamos a ir haciendo algunas cosas. Por ejemplo, yo creo que acá es importante, para darle forma a esto, dibujar este perfil que tenemos acá, que corresponde a la viga de acero estructural, ya que esa viga es la que se conecta con el pilar. Entonces, haciendo esta viga, ya se nos va a ordenar un poco la cosa. ¿Cuánto mide la viga? ¿Dónde está la cota de la viga? Hay muchas cotas acá, así que hay que empezar a identificarlas correctamente. 0,46. Entonces, yo podría dibujar desde el encuentro de la cubierta con el pilar. Vamos a dibujar 0,46. Voy a dibujar hacia la derecha. Y acá se van a dar cuenta que el dibujo que nosotros teníamos acá era bien sintético, bien conceptual. Eran 3 líneas con una dimensión. Cuando empecemos a hacer el escantillón, vamos a empezar a darnos cuenta que probablemente las líneas no estaban exactamente donde tenían que estar, ahora que ya le estamos dando dimensión a los objetos. Entonces, se van a dar cuenta que acá, por ejemplo, dibujé los 0,46 hacia arriba, me quedó un espacio. Esos espacios los voy a empezar directamente a borrar. Ya tengo las líneas de referencia que necesitaba. Y ahora es donde yo voy a empezar a dibujar esto como corresponde, como debería ser. Entonces vamos a dibujar este perfil en C que tenemos acá, o perfil en U, como lo quieran ver ustedes, con las dimensiones reales. Así que ya tengo la altura. Dice que el espesor es 0,02, así que de nuevo voy a dibujar una línea 0,02 hacia adentro para tener el espesor de mi perfil. Vamos a ver también que esto debiera tener un largo. Voy a borrar acá para poder ver bien esto. Debiera tener un largo 0,11 desde el interior, así que si esta línea la copio, 0,11, voy a tener el largo de este perfil. Tendría esta línea de acá. Y el espesor no aparece en esta dirección, por lo tanto vamos a asumir que también es de 0,02. Entonces lo que voy a hacer es dibujar una línea desde acá hacia abajo, 0,02. La voy a conectar acá. Puedo cortar ahora las líneas que me sobran. Y esta línea y esta línea podríamos hacer un mirror si es que ya tenemos la altura, ¿sí? Acá podría borrar esto también, seleccionar estas dos, mirror o simetría en español, enter, y mi línea va a ser justo el medio de los 0,46 que hemos dibujado antes. Voy a recortar lo que sobra acá y ahí ya tendría mi primera forma de estos objetos, estas figuras nuevas que han ido apareciendo con el escantillón. Así que a partir de eso ya podríamos empezar a dibujar más cosas y así también empezar a entender cómo funciona esto, porque se van a dar cuenta que aparecen muchas cosas. Parece un dibujo muy complejo a la primera vista, pero se van a ir dando cuenta que no va a ser tan difícil. Voy a poner mi vista de escantillón acá a la derecha. Voy a poner mi vista de AutoCAD en el otro costado. Y así nos vamos a ayudar también con esto. Bien, esto es mucho más útil a la hora de poder ir viendo las medidas que nos faltan. Perfecto, entonces ahora vamos a seguir dibujando cosas. Por ejemplo, acá también hay una capa de aislación. Está marcada también en el escantillón. Aislación de espuma de vidrio, que al parecer no tiene una cota como tal, no tiene un ancho acá como tal, así que lo vamos a dar una dimensión menor a los 0,11 porque es más corto, y lo voy a hacer de 8, 0,08, ¿sí? Más que nada para que nos quede eso también. Así ya vamos completando parte del dibujo. Luego, si seguimos hacia la derecha, vamos a tener acá en la parte inferior, dice que es 0,02 también. Este techo de yeso suspendido. Hay dimensiones también que están aproximadas. Pueden ver que aparece como 0,02 y se ve un poco más grande que el perfil de acero. Lo vamos a hacer con las medidas que aparecen acá, así que pareciera no coincidir el dibujo con lo que estamos haciendo.
pero estamos siguiendo al pie de la letra las dimensiones. Perfecto, ya tengo entonces esta figura también. Ahora vamos a seguir subiendo. Tengo los 0,02, 0,37. Vamos a tomar 0,37 hacia arriba. Nos va a quedar por acá la línea. Esta línea se debiera conectar hasta acá. Algo que hemos ido viendo es la utilidad de los snaps. Estos snaps o referencias, yo les he comentado que sirven para justamente encontrar los puntos medios o encontrar las esquinas exactas de los objetos. Son estos iconos que aparecen de color cuando yo me acerco a una línea. Recuerden que el triángulo es la mitad, el cuadrado es la esquina, la X muchas veces es un punto donde coincida con la figura. Y así tenemos varios snaps. Si yo no veo ningún snap, lo hemos comentado también antes, recuerden que tenemos la opción de activarlos. Yo les he dado el comando OS, en español -OS. Si escriben en español -OS también les debiera aparecer. Los snaps son para activar entonces estas referencias. También lo tenemos acá, ¿ok? Si no lo encuentras con el comando OS, lo encuentras acá. Primero que esté activado. Si no está activado y yo hago líneas, no me va a aparecer ninguna referencia, ¿sí? Tiene que estar activado primero. Y luego acá hemos visto que está la opción de ir a la configuración de estos snaps. Y acá es donde yo me puedo asegurar que estén todos activados. Si alguno no está activado, no me lo va a mostrar, ¿ok? Entonces, que esté todo activado, ¿ok? ¿Por qué comento esto? Porque no solamente me sirve para encontrar un punto exacto, sino que también yo puedo proyectar puntos. Por ejemplo, si yo quiero dibujar esta línea hasta esta misma línea, o sea que llega hasta acá, justo hasta acá, sin tener que antes dibujar una vertical acá, ¿sí? Para poder tocarla, lo puedo hacer también con los snaps. Entonces, por ejemplo, yo quiero que esta línea llegue justo hasta donde termina la de arriba. Para hacer eso entonces, antes de hacer el segundo clic de mi línea, voy a mover el cursor. No estoy sosteniendo ningún clic, voy a mover el cursor. Voy a posicionarme sobre alguno de estos snaps y luego voy a mover el cursor hacia abajo. Y van a ver que va a aparecer una línea proyectada de color verde. Si yo hago clic cuando está esa línea proyectada de color verde, me va a crear la línea justo hasta el término de la otra. Entonces eso también es algo que es bastante útil y que me ayuda un montón para estos casos. Entonces, seguimos con nuestra siguiente dimensión. Dice 0,07. Voy a dibujar hacia arriba 0,07. Me quedó, parece que igual a la que estaba. Perfecto. Entonces no había que dibujarla. Voy a ir cortando líneas que nos van sobrando. Luego 0,04, que sería la aislación de espuma de vidrio, que sería esto de acá. Vamos a copiar esta misma línea. 0,04 más arriba. Y la siguiente es 0,02. Con eso ya tendría prácticamente todo lo de este sector. Se dan cuenta que siguiendo las dimensiones, siguiendo el dibujo, no se hace tan complejo como podría haber parecido al principio. Entonces vamos a seguir ahora hacia la izquierda. Se van a dar cuenta que también tenemos cosas muy similares a lo que ya teníamos acá. Ahora lo que sí nos vamos a dar cuenta es que la columna llega mucho más abajo que lo que viene siendo la viga que hemos dibujado acá. Entonces acá tampoco está la cota exacta de cuánto es esto, ¿sí? Pero también lo vamos a sacar por referencia. Si 0,7 es hasta acá, esto debería ser un poco más alto. Y pareciera ser, si sacamos la deducción correcta, que los 0,7 llegan hasta acá. Y ya sabemos que ese espesor es 0,02. Así que podría ser 0,09. ¿Ya? La diferencia entre la altura del perfil y la altura de la columna. Así que lo vamos a hacer así. Vamos a buscar la altura del perfil 0,09 hacia abajo. Y eso me va a dar la altura de la columna. Ahora puedo borrar lo que me sobró, ¿sí? Así que ahí ya vamos tomando algunas definiciones adicionales. Perfecto. Ahí ya va tomando un poco de forma esto. Ahora sí podemos seguir tomando las dimensiones. Ya conozco este punto, que sería el punto de acá. Le vamos a dar 0,6, que es lo que nos dice acá en esta cota. Seguimos entonces dibujando acá. 0,06. Hacia arriba dice 0,07. Esta es la dimensión que sí conocíamos.
Luego vamos a dibujar hacia arriba 0,14. Estos 0,14 serían para llegar acá. Estaría llegando acá. Dice que el espesor es 0,01. 0,01. Tendría básicamente esta línea así, es lo que acabo de dibujar. Esta de abajo era el espacio entre esta y esta, así que esa la podemos ya borrar. Ahí tendría entonces esa línea con forma de L. Y luego acá, si se dan cuenta, estamos dibujando este perfil de acero que tiene esta forma. Adicional a él hay un ángulo de acero que está acá, que también tiene una forma como de L. Entonces dice que parece que tampoco tiene espesor. Vamos a tomar el mismo, 0,01. 0,01 a la izquierda tendría que ser 0,6, 0,6, 0,06. Ahí tenemos algunas dimensiones. Como decía antes, las dimensiones que no tengamos, las vamos a ir agregando. Ahora dice que tengo acá una cota de 0,24, que pareciera ser desde el pilar hasta la parte superior de esta línea. Así que también la podríamos encontrar de esa manera. 0,24. Vamos a proyectar hasta acá. Pareciera ser hasta ahí un poco el límite superior de este ángulo de acero. Seguramente habrán algunas dimensiones que, como dije anteriormente, no nos coincidan como tal, que no se parezcan exactamente al dibujo, pero eso ya no es nuestra culpa. Si el dibujo tiene cotas que no corresponden, no tenemos mucho más que hacer. Así que bueno, seguimos dibujando. Entonces dijimos que desde este ángulo dice 0,03 hacia arriba, tiene un espesor de 0,01. Yo podría copiar esta línea, 0,01 a la izquierda, podría extenderla hacia arriba, con eso ya tener la parte superior del perfil, el cual dice que es de 0,06 hacia la derecha, 0,06, dice que es de 0,01 hacia abajo, lo podríamos tener hasta ahí. Esta línea habíamos dicho que era 0,01 también, entonces de alguna manera podría tener hasta ahí la parte de este ángulo, y también dice que es 0,06 hacia abajo. Entonces hasta ahí yo ya voy completando. Tengo el ángulo de arriba, pueden ver que ahí me quedó ese ángulo, y acá abajo tengo también este de la parte inferior. Vamos a hacerlo también 0,01, que es el espesor que conocemos. Sabemos que llega hasta la parte superior de la viga, así que lo podemos extender hasta acá. Y ahí ya nos iría quedando de cierta forma. Tampoco tenemos la cota de cuánto hay de acá hasta acá, pero sabemos que llega hasta igual que la aislación que hemos dibujado abajo, que era esta. Así que nosotros podríamos proyectar desde esta línea, 0,01 hasta acá. Y ahí también podríamos encontrar la parte faltante. Pueden ver que mucho de esto también tiene que ver con ir deduciendo. O sea, no es solamente quedarse con lo que dice el plano o con lo que podemos interpretar del plano. También tenemos que ir tomando ciertas decisiones, qué línea podemos proyectar, qué línea es paralela a otra. Por lo tanto, podemos conocer quizás una medida que no está escrita, pero que nos va a servir para ir completando esto. Ahora, ¿qué es? Nos falta solamente una cosa de toda esta cubierta. Se van a dar cuenta que acá hay otro desafío quizás grande, que es que hasta cierta dimensión esta línea que viene horizontal se corta y pasa a tener un ángulo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Primero, vamos a ver que al término del perfil de arriba hay 0,35 hasta acá. Así que vamos a hacer eso desde el ángulo de acero, 0,35. Lo vamos a proyectar hasta abajo. Y esta línea nos marca, si la cortamos, hasta dónde son rectas las líneas de abajo. Me parece que borré una de más. Ahí sí. Entonces yo ya sé que estas líneas son rectas hasta acá. Ahora, tengo que ver cómo puedo conectar puntos. Y eso nos va a dar el punto de partida siguiente. Si se dan cuenta, esta línea con ángulo parte en un punto y termina en otro. Y el punto donde termina, yo ya lo conozco, porque es justo donde está la esquina de lo que según el escantillón es un perfil de acero. Esquina que ya conocemos. Y esta línea diagonal empieza
en un punto que también ya conocemos. Entonces sería directamente dibujar una línea de acá hasta acá y ya tendríamos ese ángulo. Luego abajo sería tan fácil como copiar esta línea en los puntos que ya conocemos también, acá y acá, y tendríamos el ángulo de esa parte de la cubierta. Así que si se dan cuenta, con algunas simples operaciones ya tendríamos dibujado la parte superior. Seguimos bajando, tenemos debajo de la viga lo que corresponde a el perfil de vidrio, sería el muro cortina que tiene este proyecto en la parte inferior, así que vamos dibujando. Tenemos que hay 0,09 desde el pilar hasta acá. Vamos a dibujar esa línea, 0,09. La voy a proyectar un poco hacia abajo, luego vamos a ver cuánto. La tengo ya de referencia. Luego dice que tenemos 0,03 desde acá hacia abajo. Vamos a dibujar 0,03. La voy a proyectar hacia el pilar. ¿Por qué hice esto? Porque este rectángulo que tenemos acá, debajo de la columna, es de 0,06. Debajo de la viga, perdón. 0,06. Pero no conocemos cuánto está separado de la columna. Pero podemos asumir que está justo en el centro. Para eso hice la línea de 0,9, para encontrar el centro acá. Si es 0,06, la mitad es 0,03. Lo dibujo hacia acá. Ahora puedo hacer un mirror, simetría. Ahí. Y perfecto. Ahí ya encontré ese rectángulo. Sigo bajando. 0,02. Bajo esto. 0,02. Hasta ahí. Y tenemos el vidrio, que es de 0,01, que está en el medio. Entonces, yo ya conozco el medio, que está acá. 0,005, la mitad del 0,01. Lo voy a proyectar hasta abajo porque este es el vidrio que llega de arriba a abajo. Y simetría en el medio. Y me va a quedar mi línea de 0,01. Borro acá. Y tengo mi parte superior. Ahora, la parte inferior se van a dar cuenta que es exactamente igual. Así que ya teníamos la parte superior de la línea del piso. Por lo tanto, si yo hago una línea desde la cubierta o el cielo hasta el piso, encontraría la mitad entre esta línea y esta línea. Por lo tanto, podría tomar todo esto, hacer un mirror, simetría en español, desde la mitad, horizontalmente, sin borrar. Y ya tengo también ahora el perfil de abajo, borrando las líneas que sobran. Esta ya no nos sirve. Perfecto, tenemos ya esa parte. Nos queda dibujar la estructura, en este caso, de lo que sería el suelo. Va a ser muy similar, quizás un poco más fácil, que lo que hicimos con la cubierta. Así que vamos a hacer exactamente lo mismo. Ya tenemos una línea para empezar. Línea que no pasa hasta la columna. Y nos dice, de hecho, algo que vamos a notar es que no nos aparece ninguna dimensión de la viga para el piso. Por lo tanto, vamos a asumir que es la misma viga que tenemos acá en la cubierta. Por lo tanto, la voy a copiar. Tal cual, preocupándome de que estoy tomando todas las líneas. Y la voy a pegar acá abajo. Bien, ya tenemos eso resuelto. Ahora, más fácil aún, ir trazando las líneas que tenemos. 0,04 del piso, desde la viga hacia abajo. Puedo tomar esta, copiarla, 0,04. Ahora no llega hasta el final, llega hasta acá. Así que esta la podemos alargar. Cortamos, borramos. Tengo la primera, 0,05. Copiamos, 0,05. Esta sí la extendemos. Y abajo, 0,09. Voy a tomar esta misma línea que ya tenía. 0,09. Y esta también tiene acá un pequeño desfase desde el término de la viga. Dimensión que no aparece. Así que, tomando las mismas decisiones de antes,
podríamos saber si la viga termina acá y la línea se extiende un poco más acá, podríamos tener una noción. Ahora, para no estar inventando cosas, como decía antes, las decisiones que podemos tomar siempre tienen que ser un poco fundamentadas. Vamos a ver que si esta línea mide, yo tengo acá la posibilidad de medir, mide 0.13. Yo veo que esto no está en el medio de la línea, claramente. Por lo tanto, si yo tengo una referencia de la mitad de esta línea, voy a saber que esta línea va a estar quizás más desplazada hacia la derecha. Cuanto más, tenemos 0.65. Entonces podría ser quizás a la mitad de esto, y así no inventamos una medida, sino que encontramos una que se le parezca. Como decía, esto que estoy haciendo acá obviamente es parte del ejercicio, es parte de el proyecto de demostración que estamos haciendo. Obviamente en un proyecto real yo no me animaría a estar inventando dimensiones, obviamente, quiero que tengan presente eso, pero es parte del ejercicio. Como no hay cotas, no podemos dibujarla si no tenemos la medida, pero como la queremos dibujar para el ejercicio, la estamos tratando de encontrar. Y con eso tenemos el piso. Pueden ver que rápidamente ya lo tengo dibujado. Me queda lo más fácil, que era la parte de la fundación. Esto es muy simple para que vayamos también interpretando lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo acá abajo es el encuentro de ese pilar, como les decía, ese pilar que tiene forma de H. Si lo vemos desde arriba, tiene forma de H. Tiene sus alas proyectadas hasta abajo, y esto cuando se encuentra con el terreno obviamente tiene que tener una cimentación, una fundación. Entonces hay una placa base, que es una placa también de acero, donde este pilar puede ir soldado. Se le pone una soldadura acá para anidarlo a la base, y luego, cosa que falta acá, estamos viendo un dibujo muy sencillo, de nuevo es un ejemplo, tenemos abajo lo que es la cimentación como tal, que va a ser de concreto. Formas de anclar la base al concreto mediante pernos de anclaje. Esto podría llevar unos pernos acá para anclar la base al concreto, que van embebidos en el concreto. Por lo tanto, es algo de lo que deberíamos tener cercano a la realidad. Ahora, nuestro dibujo es un poco más simple, más sencillo, por lo tanto lo que no vemos acá en este dibujo son los pernos de anclaje, que podrían estar perfectamente acá dibujados, y anclar la base al hormigón, y también la soldadura que anclaría la columna a la base. Pero pueden ver que el dibujo es un poco más simple que eso, es la base y es la fundación. Así que acá, en la base de nuestro pilar, vamos a dibujar entonces esta placa. Dice que en total es de 0,4, perdón, así que desde la mitad del pilar vamos a proyectar 0,2 hacia cada lado, con una altura de 0,03, es lo que nos dice el plano, 0,4, y ahí ya tengo mi placa. Voy a borrar lo que sobra de columna, y ahora lo mismo con la fundación. Dice que es de 1,2, así que la mitad sería 0,6, y la altura es la misma. Así que es una fundación de base cuadrada. Acá me equivoqué. 1,2, 1,2 y 1,2. Y ahí me queda mi fundación. Con eso tengo la parte del dibujo. Como dije al principio, nos vamos a centrar en varias cosas. Dibujo, achurados y lo último que serían los textos. ¿Sí? Entonces, vamos a partir con lo primero. Ahora, hay algo que también quiero aprovechar de comentar, ya que estamos. Tiene que ver con estas líneas que aparecen acá, que si alguno de ustedes no las conoce, las vamos a introducir. Son las conocidas líneas de quiebre, o break line en inglés, que nos sirven para cortar un dibujo y indicar, mediante esta línea, que este dibujo no está completo. ¿En qué sentido? Yo sé que este es el pilar está completo. Yo sé que está acá todo su ensamblaje, está la fundación, pero yo también sé que la casa no termina acá. La casa sigue, esta viga sigue, luego se encuentra con el otro pilar, y así. Entonces, para no dibujar todo esto, y asumiendo que
Probablemente todos los encuentros de la casa son exactamente iguales, todas las fundaciones miden lo mismo, todos los encuentros del pilar con la viga son iguales, el resto de la cubierta es exactamente igual. Por lo tanto, para no extender esto y no dibujar el proyecto completo, se representa solo una parte y mediante esta línea de quiebre se indica que estoy acortando el dibujo a propósito. Entonces, si yo borrara esta línea y dejara esto tal cual, no se podría asumir eso porque no tengo esa línea de quiebre dibujada. Entonces la línea de quiebre por lo general se representa con una línea horizontal, una diagonal arriba, diagonal abajo, y esto me indica, perdón, ahí me pasé un poco, esto indica que estoy cortando. Entonces hago esto y con eso indico que el objeto que estoy dibujando es más grande de lo que es. Por lo tanto, todas las líneas que estoy proyectando y que chocan con esta línea de quiebre se asume que continúan, ¿sí? Es netamente eso. Para eso sirven estas líneas de quiebre. Entonces las vamos a dibujar también. Vamos a dibujarla manualmente. Son solamente dos. Podemos dibujar una y la otra copiarla. Así que lo que voy a hacer primero es dibujar una línea de lado a lado que atraviese el piso. La voy a extender unos 0,2 hacia cada lado. Y voy a dibujar ahora la línea de quiebre. Conviene hacerlo con una polilínea, con el comando pline, polilínea, porque recuerden que las polilíneas nos permiten seguir dibujando una línea sin terminar, o sea, sin tener que dibujar varias. Si yo hago pline, pline, que también lo tenemos acá arriba, me permite dibujar más de una línea y seguir dibujando. Y eso nos va a quedar después como unas líneas unidas. Entonces yo podría dibujar mi polilínea. Voy a dibujar más o menos al ojo lo que sería mi línea diagonal. La primera parte de esta línea de quiebre. Voy a hacer un mirror con respecto a la línea que ya habíamos hecho. Ya van a ver lo que voy a hacer. Y voy a mover esta línea hacia acá. Me va a quedar de esa manera. Por lo tanto, ahora lo que yo podría hacer es moverlo más o menos al centro y borrar lo que sobra. Con eso me queda mi línea de quiebre. No es mucho más complejo que eso. Como dije antes, esto es un símbolo de anotación que indica que estoy cortando el objeto. Si les queda más grande, más pequeño, lo importante es que se entienda la línea como tal. Si la dibujaron y desde lejos se ve, no hay ningún problema con aquello. Bueno, nos vamos a centrar ahora en el achurado. Por lo tanto, vamos a ir guardando como siempre nuestro dibujo. Recuerden siempre ir guardando para no perder su avance. Me voy a centrar en el achurado. Pueden ver que cada material diferente tiene un achurado distinto. Es lo que se suele hacer. Por lo tanto, si tengo varios elementos del mismo material, lo correcto sería usar el mismo achurado. Y si tengo elementos de otro material, diferenciarlos con achurados distintos. Entonces, todo lo que sea acero, por ejemplo, la viga de acero, el perfil de acero, el ángulo de acero, podría tener el mismo achurado. Por lo tanto, vamos a partir con eso. Nuestro comando hatch, h-enter, sombreado, sombrea en español. Recuerden que está acá. Arriba también, siempre lo encontramos. Vamos a achurar. Antes de iniciar el achurado, recuerden que acá en el patrón, si yo ahora agrando de nuevo mi pantalla, van a ver que acá en el patrón podemos elegir el tipo de hatch. Yo voy a elegir un hatch. De hecho, acá pueden ver que hay muchos hatch también en la lista. De hecho, algunos tienen que ver también con el material. Y cuando hacemos un escantillón también nos enfocamos en representar el material. Entonces pueden ver que hay hatch, por ejemplo, hay uno que dice steel acero. Hay otro que dice grava, otro que dice pasto, otro que dice tierra, otro que dice ladrillo, arena, concreto. Entonces hay distintos tipos de hatch que podemos usar y que quizás sería lo correcto en este caso. Entonces voy a tomar el que dice steel para el acero. Ahora, algo que hemos conversado también es que probablemente cuando yo elijo el hatch, antes de hacer clic, me tengo que acercar a la superficie para más o menos ver cuál es la escala de ese achurado. Pueden ver que acá me aparece solo una línea diagonal y ninguna otra. Y yo veo acá que son varias líneas diagonales juntas. Entonces
esa es una señal clara de que la escala no es la correcta. Entonces, antes de insertarlo o después, puedo cambiar la escala. Yo le voy a poner, por ejemplo, 0,5 para probar. Ahora voy a ver que sigue siendo grande, porque veo una sola línea. Entonces, 0,05. Empiezan a aparecer recién, entonces tengo que seguir achicando esto hasta llegar a la escala correcta. Pueden ver que ahora con 0,005 ya me aparece. Entonces voy a aplicar este achurado a lo que corresponde a el A0. Algo que me acaba de aparecer y prefiero comentarlo, esto también surgió en la clase anterior, también lo comentamos, es que hay veces que nuestro AutoCAD, nuestro querido AutoCAD, se pone un poco mañoso o se pone un poco pesado, la verdad. Y tiene que ver con que muchas veces cuando nosotros hacemos clic sobre una superficie, nos dice que esa superficie no está cerrada. Pueden ver que al volver a hacerlo, la misma superficie ahora sí me la tomó. Por eso digo que a veces se pone un poco pesado porque hay superficies que están cerradas y que me puede surgir el mensaje de que no están cerradas. Así que si les pasa, mi consejo siempre es, al igual que en la clase anterior, apretar escape, volver a intentarlo. O intentarlo quizás no sumando hatch dentro del mismo. Yo podría hacer uno, apretar enter, volver a activar la herramienta y volver a intentarlo, ¿sí? Si les pasa. Me acaba de pasar, le puse cancelar, lo hice de nuevo y me dejó. Así que es una de las técnicas que yo les podría transmitir. Voy a entonces aplicar el mismo achurado para todo lo que es A0. Me voy a preocupar de llevar estos achurados, los voy seleccionando, a la capa que hemos creado. Hemos creado anteriormente una capa para el achurado, que de hecho la tenía oculta, así que la vamos a encender aprovechando también, que es una capa gris. Yo creé una capa de color gris para los achurados, para que después, cuando se imprima esto, el achurado no se vea negro, no se vea oscuro, lo cual hace que se vea como una mancha en el papel, muchas veces. Bien, entonces era eso más que nada, aplicar, si vemos nuevamente el dibujo, tratar de aplicar, más que nada ustedes pueden usar el achurado que ustedes quieran, pero tratar de aplicar el mismo achurado cuando son cosas iguales. Por ejemplo, acá tengo aislación del mismo tipo, bueno, el mismo achurado. Si tengo estructura de acero para varias cosas, el mismo achurado. Entonces lo vamos a ir completando de esa manera. No va a ser algo que nos tome mucho tiempo, ni que nos complique tanto la vida. Vamos a ir aplicando achurados distintos. Ahora si tengo otro material, buscaré otro achurado para una superficie. Recuerden que si se ve muy grande, le bajamos la escala. Si al revés se ve muy pequeño, podemos subir la escala, ¿ya? Entonces es parte de lo que podemos ir haciendo, ¿sí? Hay achurados que, como este, a lo mejor ensucian más que lo que aportan. Entonces también hay que tratar de sumar achurados que nos ayuden un poco. También los achurados tienen un ángulo. Si quiero que estas líneas estén como están, pero en un ángulo de 45, lo puedo agregar acá también. Y pueden ver que también queda bastante bien esto de agregarles un patrón. Bueno, seguimos agregando. Lo que les comentaba antes, me vuelve a aparecer el mensaje. Dice que esta superficie no está cerrada. Ok, yo le digo que bueno, no achure nada. Lo puedo volver a intentar y funciona. Entonces pueden ver que nuestro querido AutoCAD hay veces que se nos pone un poco pesados. No hay problema, nosotros sabemos y tenemos la paciencia para decir que eso se puede arreglar. También otro consejo que di en la clase anterior tenía que ver con el hecho de poder usar el comando regenerar, que es un comando que también lo mostré antes. Regenerar regenera la memoria del modelo, por lo tanto hace que si AutoCAD viene con ciertas trancas o con ciertos problemas de rendimiento, reinicia un poco la memoria y permite que estos problemas, que suelen ser problemas de memoria, no sigan ocurriendo. Entonces, dicho esto, de esa manera podemos ir agregando entonces nuestros achurados y con eso ir completando el dibujo. Ustedes completan los achurados que faltan. Lo último que les voy a mostrar con respecto a esto es algo que también vimos antes y tiene que ver con el hecho de achurar algo que no esté cerrado, una superficie que esté abierta directamente, como la parte del terreno. Lo hicimos también con la elevación y con el corte. El terreno es infinito, por lo tanto tengo que delimitarlo. Lo puedo delimitar con una polilínea, ya la parte de afuera. Esto es para poder insertar un hatch acá.
Entonces, delimitado eso, ya puedo insertar un hatch achurado, sombreado en este sector. Hay uno, de hecho, como decía antes, hay uno que se llama grava, que son como rocas, y hay otro que se llama earth, que es tierra. Si lo ven de esta manera, quiere decir que la escala que estoy usando no es correcta. Puede que la escala, en este caso, sea muy pequeña, y este es el caso contrario. Antes, con escala de 1, apenas se veía esto. Ahora puedo ir probando con otra escala, y ahí pueden ir viendo que se va ajustando mucho mejor. Eso con los achurados. Entonces ahora me quiero centrar estos minutos finales de la clase en aprender a ingresar estas anotaciones que tenemos acá. Cómo podemos crear este texto que además lleva una flecha que apunta al objeto. No es derechamente un texto, no vamos a dibujar la línea ni la flecha, vamos a usar una herramienta que sirve para aquello, que se llama Leader, o en español directriz. ¿Dónde la encontramos? Van a ver que acá arriba, en la ficha Home o Inicio, van a tener la ficha Anotación. En Anotación vamos a encontrar la función de Leader. ¿Ok? Leader sería nuestra herramienta para crear anotaciones. En este caso, para indicar el nombre de un material. Van a ver también que a la derecha tiene una flecha que tiene varias funciones dentro. Entonces, Leader, ¿cómo funciona? Voy a hacer un ejemplo acá. Primero lo activo. En español se llama directriz, en inglés Leader. Cuando yo lo activo, tengo que indicar dónde está el objeto que quiero apuntar. Luego muevo esto, que sería la dirección a donde va a estar la flecha. Luego me permite escribir un texto. Así funciona un Leader. Ahora, ¿por qué lo hice acá afuera y me alejé? Porque por defecto es gigante. Y si lo hacía acá, a esta escala, no se iba a ver. Entonces lo voy a borrar. Y antes de dibujarlo, lo vamos a configurar brevemente. ¿Ok? Esto va a ser una configuración sencilla que yo voy a hacer a continuación. No va a ser algo complejo. Por lo tanto, nos vamos a dirigir a la configuración de este líder o directriz para que vea lo siguiente. Me voy a ir acá arriba, donde dice el líder. Abajo también dice anotación. Voy a hacer clic acá, porque acá aparecen los formatos de los textos, de las cotas, de los leaders y de las tablas. ¿Qué quiere decir los formatos? Es la configuración de qué línea va a usar. O sea, cuando yo creo el líder, me crea una flecha con un estilo de flecha, me crea una línea, me crea un texto, y todo eso tiene una altura, tiene dimensiones, tiene formas, tiene todo. Entonces, acá es donde yo puedo configurar cómo es esa flecha. Yo recién la acabo de hacer y era gigante. Entonces, ¿cómo la puedo achicar? Configurando. Por lo tanto, de nuevo, si alguien se perdió, me fui acá a Home o Inicio, Anotación, tiene una flecha hacia abajo. Luego, la tercera, donde aparece el icono de líder, dice estándar. Despliego esa lista y vamos a ir a administrar los estilos. ¿Ok? Manage Style Manager. Entonces, me voy acá. Voy a crear una nueva. Vamos a crear una nueva. Le voy a poner de punto y línea. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran. Continuar. Y lo único que voy a hacer, acá si se dan cuenta tengo la opción de cómo funciona la flecha, qué tipo de línea usa, qué color va a tener, qué grosor de línea, cosas que ya hemos visto. El símbolo de la flecha, si ustedes quieren cambiar el icono que tiene la flecha al final, lo pueden cambiar. Yo lo voy a dejar como estaba. Lo que me interesa a mí es donde dice Leader Structure, estructura de directriz. Acá dice escala. No voy a ir cambiando cosa por cosa. Pueden ver que puedo darle un tamaño a la flecha, puedo darle un tamaño a la línea de quiebre, todo eso. Pero si yo le cambio la escala, todo se va a reducir o todo se va a ampliar. Entonces, la escala que le voy a dar va a ser 0.01. Ok. Cerrar. Y ahora me voy a preocupar que en anotación esté activada la que acabo de crear. ¿Por qué hice esto? Porque ahora, si yo quiero crear un líder, primero indico qué estoy apuntando. Estoy apuntando, por ejemplo, esta parte. Clic. Ahora, ¿hacia dónde va a ser proyectada la línea? Con eso ya se creó la flecha. Yo tengo que mover el cursor hacia donde quiero que se escriba el texto. Si lo quiero trazar directamente horizontal hacia la derecha, lo puedo hacer. Si activo F8,
modo ortogonal, lo puedo hacer incluso ortogonal. Algo que se estila mucho y se usa es hacerlo en diagonal. Así que lo voy a hacer en diagonal, más o menos en 30 grados. Clic. Y al hacer el clic se me activa automáticamente la opción de crear un texto. Acá es donde yo voy a escribir qué es el material. Voy a poner acá prueba. Hago clic afuera y eso me crea mi primera directriz. ¿Ok? Lo vuelvo a hacer para que quede más claro. Me fui acá arriba al líder en inglés, directriz en español. Clic donde quiero hacer la flecha. Muevo el cursor donde quiero que se posicione el texto. Lo voy a posicionar por acá. Clic de nuevo y escribo. Ahora, ¿qué era esto? Según nuestro dibujo, estoy indicando este objeto. Dice panel de hormigón prefabricado. Entonces, eso es lo que yo voy a escribir acá. Panel de hormigón prefabricado. Clic afuera. Listo. Con eso puedo hacer mis anotaciones. Con eso puedo hacer mi directriz. Lo último que vamos a ver es el hecho de cómo poder pasar ahora a dibujar los demás. Lo que yo recomiendo es dibujar solo uno y el resto copiarlo, sobre todo cuando están muy juntos. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a crear uno a uno, sufrimos el riesgo de que la dirección o el ángulo de las líneas sea distinto. Y eso no es bueno visualmente. Si yo ya creo una línea con un cierto ángulo, que lo puedo volver a ajustar después, si no me convence o no me gusta, lo correcto, lo ideal para que esto quede ordenado es usar el mismo ángulo para todas. Entonces yo puedo copiar esta más arriba y pueden ver que de esa manera puedo mantener el ángulo de la línea y así acotar todas mis o detallar todos mis objetos. Sería lo correcto. Entonces lo que yo suelo hacer es esto: dibujar una y copiarla todas las veces que la quiero ocupar a la distancia que corresponda, y de esa manera mi dibujo es mucho más ordenado. Y algo que también me suelo preocupar es que todos los textos estén alineados entre sí. Hay que evitar esto, porque también desordena mucho el dibujo. Entonces, tratar de copiar nos ayuda a esto. ¿Ok? De esa manera, finalizamos nuestro corte escantillón. Espero que esta clase les haya servido, les haya gustado, y como siempre, si les gustó y si están aprendiendo con este curso, lo único que les pedimos es que le den me gusta a estos videos, que se suscriban a nuestro canal y que compartan este contenido con otros estudiantes que pueda ser útil estas clases para aprender a usar AutoCAD. Así que nos vemos en la próxima clase, que esté muy bien, hasta la próxima.